Gracias, presidente. Cuando venía para acá en la radio oía una periodista que decía que la manera en que se plantea el debate entre el gobierno y los parlamentarios parecía un juego de niños. Porque la respuesta a cualquier cosa que planteaba la oposición era decir, bueno, pero ustedes nos dieron menos que esto. O sea, más que mirar las cosas en perspectiva de la realidad, de los nuevos desafíos, de lo que es necesario. Yo ahora oigo al diputado Godoy, presidente, y veo que el discurso de él es bastante poco objetivo. No ayuda al debate efectivo. Decir que la oposición ha entrampado las leyes, ha entrampado el presupuesto, es tan injusto como no reconocer que se aprobó en 4 días. O sea, realmente una o sordera, o ceguera, o desinformación, o no estar presente. Dice que las cifras que se entregaron antes no correspondían al déficit efectivo. Me tocó incluso estar en un debate televisivo con él. Y yo le expliqué que él no entiende de que la metodología para calcular el déficit cambió, porque hubo una comisión que cambió el déficit y no quiere entenderlo. Yo no sé, yo le sugeriría que leyera los informes porque no los leyó. Hay una nueva metodología y de acuerdo a la nueva metodología se calcula, no es que haya habido trampa, pero parece que tiene problemas también de oído. No, de oído yo creo poco. Bueno, mire, a mí la verdad que la sensación global y la percepción global del presupuesto, yo esperaba que gente tan talentosa como el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto hubiéramos cerrado este último presupuesto de acuerdo a sus talentos, capacidades, condiciones, poniendo al país primero más que las cuestiones más chicas. Y desgraciadamente yo veo que aquí tenemos un presupuesto que nos complica, y nos complica para el futuro. Yo creo que es distorsionador el hecho de que en alguna forma estén sobreestimados los ingresos, que lo hemos dado con distintos antecedentes bien concretos, y que el crecimiento del gasto no está necesariamente en línea con la regla del balance estructural. Nos molesta, o al menos a mí, el recorte que hay en tanta repartición y reducirla a casi nada. Cuando yo veo que Corfo tiene un recorte del 35%, y se le quita todo el capital para operar en la compra de activos no financieros, que es parte incluso de su propio financiamiento, y además se traslada eso a otro fondo, no de economía, uno dice en qué estamos. CENSE queda bastante reducido a unos fondos de asignación específicas, pero no asume un conjunto de otros desafíos. Subdere. A mí me sorprende ver la Subdere que queda sin capacidad de iniciativa, sin capacidad, solamente están asignados los recursos como provisiones de otra manera en el programa 05. ¿Para qué hablar de educación y el conjunto de orientaciones bastante subjetivas que tienen una interpretación posible? Aquí no se quiere que el gobierno próximo empiece a gobernar del primer día. ¿Y qué significa esto? Que vamos a tener que presentar un proyecto de reforma a la ley de presupuesto en la primera semana de gobierno. Eso significa nada, ni más ni menos. Porque como está, vamos a perder mucho tiempo en trámite en la Contraloría, en modificaciones parciales, porque no hemos logrado que esto tenga mayor sensatez desde el punto de vista y que considere que aquí va a haber cambio de gobierno, y hay que considerar eso porque es parte de las cuestiones que se viven. Bueno, dicho todo esto, muchos han planteado que hay que sincerar los ingresos fiscales y hay que dar una explicación mayor de por qué creció el endeudamiento, por qué tenemos 3.250 millones de dólares no financiados con recursos permanentes del fisco, porque eso va a ser una cuestión que va a tener efecto posterior y nosotros queremos que las cosas sean como son, la mayor transparencia y realidad. Respecto al Fondo de Libre de Disponibilidad, cosa que también sería bueno que alguien le explicara al diputado Godoy, el Fondo Libre de Disponibilidad se estableció antes, pero era con recursos adicionales, no con recorte a todas las partidas y programas, sino que era recursos para poder gastar por lo menos una parte significativa. Y aquí son reasignaciones. Bueno, nosotros hemos insistido además que en el Fondo para la Calidad de la Educación Pública, de revitalización de la educación pública, era absurdo haber juntado los dos fondos que habían antes, porque este era un acuerdo con la oposición y los acuerdos se debieran respetar, que deben separarse los dos fondos, y además en el único fondo planteado se le permitía a los municipios gastar esta plata en pagar las deudas que tienen previsionales u otras.
Afortunadamente yo he visto un borrador de indicación que al menos eso se estaría acogiendo y es posible encontrar una solución más razonable, porque si no hay que hacer los cambios, como digo, dentro de nuevas leyes de futuro. En educación, aquí yo espero que esto no siga en el próximo gobierno, porque esto empezó en este gobierno y particularmente en el presupuesto pasado, que es poner proyectos de ley que no están ni aprobados como si fuesen parte del presupuesto de educación. Se ponen 74.000 millones de pesos para una supuesta subvención de educación media que no existe. Entonces ahí pedimos cambiar el tratamiento que esto tiene, indicaciones que esperamos que también se incorporen. En el caso de la educación superior, esto yo le pido a los diputados que oigan, aquí se puso una glosa que obliga a requintilizar cada año y por lo tanto quien tiene una beca hay que revisar si la beca le corresponde o no, y si está en el borde, en el margen, le van a quitar la beca y va a interrumpir su estudio. Y nosotros decimos que hay que tratarlo como un derecho una vez adquirido, que lo mantiene la beca, que no está cambiando año a año, porque además es muy difícil que lo hagan y esto genera una gran inestabilidad para los que estudian. Todo el tema del ranking, que no voy a explicar ni nada, porque yo creo que todos lo conocen, afortunadamente lo incorporamos por la vía de indicaciones, pero en educación superior es un problema bastante serio porque se quería muy conservadoramente mantener las cosas como están y no generar este factor de corrección de anteriores discriminaciones. Respecto al INE, creemos de que desgraciadamente aquí no se asume la crisis del INE. Estamos sin censo, porque hubo problemas de distinta naturaleza, no quiero culpar a nadie, pero en este presupuesto no viene la necesidad. Yo admiro mucho y respeto mucho a Koyman y lo conozco desde siempre, y creo que puede hacer una gran labor. Y espero que en los meses que le quedan pudiera contar con un presupuesto a la altura de la reingeniería que hay que hacer de una institución, cuestión que se viene planteando de mucho antes, de la época que Aguilera era director y no se hizo oportunamente. Sobre el tema hospitalario y concesiones hospitalarias, lo único que pedimos es que no se asignen concesiones al final de este gobierno, cosa que no ha hecho durante todo el gobierno, que al final en los últimos 3 meses entre a concesionar, que al menos se considere que hay que hacer una evaluación del hospital de la Florida y Maipú. Desde el punto de vista nuestro, esos resultaron más caros, resultaron de una calidad discutible que hay que verla todavía, y claramente fueron muy inoportunos y se demoraron mucho más de lo que se esperaba. Y además se gestaron en una época que no había recursos. Hoy día estamos en una situación diferente. Es un abuso con la mayoría de este país pretender imponerlo al final de un gobierno y va a generar conflictos a cada rato por todos lados. Y finalmente lo último que quiero decir es sobre una cosa que propusimos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Vivienda, a la Dirección de Presupuesto. Nosotros tenemos serias dudas sobre el estado actual de la reconstrucción. Nuestra lectura de los datos no coincide con la que hace el Ministerio de la Vivienda y otros ministerios. Aquí nos parece que estamos más lejos de lo que se dice. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que haya un panel de expertos que se insere en la situación, que estudie el caso para ver cuál es la real situación y no sea solo opiniones subjetivas del tipo de la que dijo el diputado Godoy, sino que sea con base más objetiva de cuál es la real situación. Es indignante ver que los cuarteles carabineros e investigaciones todavía no se reconstruyen. Ellos le echan la culpa a la Dirección de Arquitectura y a otros. Hay casos de esa naturaleza que deberíamos quedar muy claramente objetivados en un informe. El gobierno nos dice no. Eso están los datos, están las estadísticas, es lo que hay en la página. Le decimos, estamos preocupados que el Ministerio de Vivienda va a entregar algo que nunca ha ocurrido, nunca. Va a entregar 48.000 subsidios circulando en el país, 48.000. Y el nuevo gobierno va a tener que responderle a esas personas que tienen este voucher. ¿Y cuál es la diferencia con antes? Porque se dice también ocurría, siempre ha habido algo, pero la diferencia profunda es que antes no solo había un subsidio, sino que también había proyectos, había terreno, había avances de obra, que no va a ser la situación de acuerdo a nuestras estimaciones de lo que vamos a recibir. Y yo le digo a la gente de Puerto Montt, 2.800 subsidios están dando vuelta alrededor de Puerto Montt. Calama, y lo sabe el diputado Sandoval, que fue uno de los que recogió esta información y yo lo seguí en un momento y después averigué. En Calama hay 600 subsidios dando vuelta y no se están produciendo vivienda. Y ese es el problema. Entonces el próximo gobierno va a tener que resolver esto. No tiene nada que ver con el 001. Eso fue distinto porque se entregaron las viviendas terminadas y que se pagaron después de terminadas. Bueno, ¿qué pedimos de esto también? Panel de expertos que objetive. Podemos estar equivocados, no queremos transformar esto en un debate.
pequeño, de niños chicos, como decía la periodista, sino que un debate más objetivo propio de la dirección de un país. Lamentablemente también nos dicen, no, ahí están las estadísticas, el gobierno tiene todo claro. Pero nosotros decimos, creemos un panel de expertos como lo tenemos incluso para evaluar programas. Yo creo que, señor presidente, creo que no estamos terminando bien esto. Nos encajonan como oposición. Hubiéramos querido terminar con mucho más perspectiva de país. Yo creo que es cierto que este gobierno entrega la economía en buen estado, pero no tenía para qué terminar en tantas cosas más chicas en materia de este presupuesto. Todavía nos quedan algunas horas. Ojalá que en estas horas que nos queden podamos superar parte de los problemas que hay y terminar con diferencias porque es propio de la vida política, pero al menos con un campo de cuestiones de largo plazo. Con la política fiscal no se juega, con las cuentas fiscales no se juega, con los presupuestos tenemos que ser tremendamente serios. Y yo creo que el gobierno es serio, no me cabe la menor duda que la directora es seria, pero al final terminamos con muchas cosas irritantes. La cantidad de cosas que nos llegan de todos los ministerios, lo irritante que recorten cosas sabiendo que son indispensables, que hay que reponerlo de todas maneras, en fin. Bueno, además, yo sé que están haciendo muchos concursos que no se hicieron en los 4 años, están haciéndose ahora, y se van a fallar en el mes de febrero, se van a nombrar en los cargos. Bueno, eso también irrita, y es parte de las motivaciones que hay para la bronca que tienen los trabajadores públicos, porque eso no había ocurrido hasta ahora. Presidente, yo creo que ojalá que en lo que nos queda de tiempo encontremos alguna línea para resolver esto y mantener un cierto nivel propio de un Estado serio, de autoridades serias, y que no vamos cayendo en peleas más pequeñas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Carlos Montes. A continuación le ofrezco la palabra al diputado